Hermano, muy buenos días. Feliz Día del Señor. Hoy es marzo 21 del 2021. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud y háblanos a través de tu palabra. Prepara nuestra mente, corazón, nuestro espíritu, que nada nos distraiga y que estemos siempre atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 9. Vamos a estudiar, vamos a leer Hechos 9 del 23 al 25. Hechos capítulo 9 del 23 al 25. Tengo conmigo la versión de la Peshita, pero también tengo conmigo la versión Reina Valera del 60 y voy a abrir la otra versión que siempre uso. Vamos a ver, eh, es la Biblia de las Américas. Muy bien, Biblia de las Américas, Hechos 9, 23 al 25. Muy bien, Hechos 9 del 23 al 25 y dice así la palabra de Dios. Voy a leer la Peshita, que dice así: después de haber estado allí muchos días, los judíos hicieron complot contra él para darle muerte, pero se le dio a conocer a Saulo el complot que ellos tramaban, y ellos vigilaban las entradas de la ciudad de día y de noche para darle muerte. Entonces los discípulos lo colocaron en un cesto y por la noche lo hicieron descender por el muro. Palabra de Dios. Bueno, esta parte que estamos leyendo es la narrativa que Lucas hace en cuanto a el después de la conversión de Saúl. Ya hemos visto que la conversión de Saúl empieza en el capítulo 9, porque él sale de Jerusalén, ¿no? Él sale de Jerusalén, como dice el versículo 1. Saulo, todavía lleno de ira, de mucho enojo y amenazas de muerte en contra de los discípulos del Señor. Tenemos que entender eso, el contexto histórico. Saulo odiaba a los judíos que creían que Jesús era el Mesías. Entonces él, respirando amenazas de muerte, ¿no? Amenaza de muerte, eso es terrible, eso ya saben que alguien respira amenaza de muerte, es una frase que indica que los estaba intimidando, amenazándoles que lo van a matar si siguen persistiendo en creer y predicar que Jesús fue el Señor o es el Señor y que resucitó de los muertos. Ese mensaje, que no solamente a Pablo le molestaba, sino a la mayoría, todo el Sanedrín estaba en contra de eso, especialmente los saduceos. Bueno, Saulo lo tomó muy en serio, ofensa. Entonces pide al Sanedrín de Jerusalén cartas. Por eso dice el versículo 2, solicitó cartas al sumo sacerdote para entregarlas a la sinagoga de Damasco. Cuando vaya a Damasco, que era una ciudad, ¿no?, en donde había una gran colonia grande de judíos, mucha sinagoga había ahí, y recuerden, los primeros discípulos que eran judíos se reunían en la sinagoga el día de reposo, porque ellos no vieron, no había una división en cuanto a denominación, al contrario, ellos vieron su judaísmo siendo la culminación en Cristo Jesús. Y el primer día de la semana, ellos se congregaban para partir el pan, para partir el pan, ¿no? Es la forma de la comunión, así como dice en Hechos capítulo 2, capítulo 4. Entonces, para ellos no había problema. El problema estaba con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Y parece que ellos le dijeron a Saulo, ¿sabe, Saulo? Hay muchos
judíos que creen en Jesús, que es el Mesías, aquí en Damasco. Y Damasco era una ciudad importante del Imperio Romano. Había muchas sinagogas, una cantidad grande de judíos. Y cuando hubo la persecución, que habla el capítulo 8, ¿no? Cuando dice gran persecución de Pablo en la ciudad, uh, comenzaron ellos a huir a Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, el resto fue. Y ahí vemos toda la historia que surge, ¿no? Cuando Felipe predica en Samaria. Uno de los convertidos es el famoso Simón el mago, que más que todo no era mago, era un charlatán, era un fraudulento, mafioso, mentiroso, que realmente estaba usando la ignorancia de la gente para justamente hacer eh, para hacer su negocio, ¿no? Pidiendo dinero. Era un fraudulento, ¿ok? Así que en este momento estamos viendo un cambio en Saulo. Pero dentro del contexto, cuando el Evangelio llega a Samaria, ¿no? Mucha gente, como dice ahí, se quedaron uh, asombrados, ¿no? Se quedaron asombrados del mensaje de los discípulos. Entonces vamos a ver aquí que hay un mapa para que se den cuenta cómo fue esto. Muy bien. Y veamos de esta. Bueno, Damasco está justamente al sur, perdón, al norte. Y es ahí cuando eh, los judíos que huyeron de Jerusalén huyen. Y dentro de Damasco, que había una cantidad de colonia judía, es donde ellos se reúnen. Donde ellos se reúnen. Y veamos aquí. Claro, Damasco está en la región de lo que se conoce como Siria. Está en la parte norte-este de lo que es Siria. A esa parte había una gran... bueno, hasta ahora hay judíos, pero no tanto en el tiempo del primer siglo. Había una colonia grandísima, ¿no? De judíos. Y había muchos muchas sinagogas.
está junto al Líbano y a Jordán también. Israel está al sur, al norte está el Líbano y junto al Líbano a la parte este está Siria, ¿no? Que conlinda con Irak. Entonces en esa parte, casi a la frontera, está Damasco. Bueno, Damasco era una ciudad próspera. Entonces ahí es donde se van los judíos. Luego del encuentro de los samaritanos con el mensaje, versículo 7 dice, capítulo 8, 7, muchos estaban atados a espíritus inmundos, gritaban en alta voz, salían de ellos, otros que estaban paralíticos, cojos estaban siendo sanados. De modo que hubo un gran regocijo en aquella ciudad. Muy bien. Luego seguimos leyendo y ahí es donde Felipe evangeliza a un eunuco. Sí, a diferencia de Simón el mago, que resultó ser un fraude, él creyó, dice, en Jesús, se bautizó y siguió a Felipe, pero era más para tener el poder que tenían los apóstoles. Pedro le confronta, ¿no? De tal manera que le dice, ¿no? Arrepiéntete, tu dinero muera contigo, porque quería comprar el poder de Dios con dinero. ¿Has pensado que el don de Dios se compra con riquezas del mundo? No tienes parte ni suerte en esta fe. Tu corazón no es recto ante Dios. O sea que nunca fue convertido, siguió siendo pagano. Y cuando le dice que se arrepienta, le dice, bueno, tú ora por mí, malcriado, ¿no? Malcriado, totalmente irrespetuoso. Ni siquiera tenía arrepentimiento este hombre. Entonces, Pedro inclusive le dice, a ver, pero Pedro no le dice que le va a perdonar, dice, a ver si te perdona, le dice. Pero él, Simón el Mago, un tipo totalmente inicuo, necio, ¿no? Inconverso, ¿no? Malo realmente, ¿no? Un tipo muy malo. Le dice, bueno, tú ora por mí, yo no lo voy a hacer. O sea, no fue sincero en su conversión. A diferencia del eunuco que se encuentra Felipe, y que él también cree en Jesús, se bautiza, pero como dice en el versículo 39, y el eunuco no lo volvió a ver a Felipe, y siguió su camino regocijándose. Regocijándose. Entonces aquí vemos entonces la gran diferencia que existe entre aquellos que creen, pero no son creyentes de verdad, y aquellos que creen, pero sí son creyentes de verdad. Uno simplemente quiere tomar ventaja de los demás, y otro que se regocije en el Señor. Entonces la diferencia es abismal, ¿no? Por más que crean, por más que se bauticen y hagan los sacramentos, no implica que es creyente de verdad. Entonces eso explica mucho de lo que vemos en el cristianismo hoy en día, cuando la gente dice, pero él es cristiano, él va a esto, él ora, él hace esto, pero bueno, pues recuerden, acuérdense siempre de Simón el Mago. Creyó en Jesús, se bautizó, siguió, pero nunca fue realmente nacido de nuevo. O sea, fue un fraude, fue un fraude. Pero no todos son así. Acuérdense de el eunuco, ¿no? Acuérdense del eunuco de Etiopía. Gran funcionario de Candace, la reina de los cusitas. Cusita es en el África y es Etiopía, prácticamente. Luego pasamos al capítulo 9, en donde vemos a Saulo, ¿no? La conversión de Saulo. Recuerde que él va a las sinagogas de Jerusalén, al Sanedrín, y le dice, voy a ir a Damasco. Hay muchos judíos que creen en Jesús el Mesías, los voy a traer, pero necesito cartas para entrar a la sinagoga, presentarle a los oficiales de la sinagoga y decirles, vengo con autorización del Sanedrín de Jerusalén para llevar preso a todos los que creen en Jesús el Mesías. De esa forma yo no tendré problema. Y así fue. Le dieron las cartas, pero en el camino a Damasco es donde él tiene el encuentro con Jesús, a quien él persigue. Por eso le dice,
¿por qué me persigues, Saulo? ¿No? Es algo bien feo patear contra un clavo, porque eso es, imagina, el clavo es puntiagudo. Patear, usted se está haciendo daño. Yo no creo que una persona normal va a patear un clavo. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Pablo figurativamente al perseguir a la iglesia. Claro, él nunca creyó eso, no creyó, él simplemente decía vamos a poner a esta gente a la cárcel, pero Jesús se presenta a él. Esa es la experiencia que él narra, Lucas está narrando, él habla con Saulo y le dice, Saulo, dime cómo fue que te hiciste cristiano. Y Saulo le está contando, entonces Lucas, que era su compañero de viaje, está escribiendo todo lo que le dice Saulo. Entonces Saulo le está diciendo, bueno, se me presentó Jesús, a quien yo perseguía. Bueno, no, yo perseguía a la gente de él, pero él me dice que me persigue a mí, porque yo cuando le dije Señor, ahí fue mi conversión. Señor, curios, se significa reconocimiento, que el ser que se le presentó, él se somete a él. Porque de lo contrario, diría, ¿quién eres tú? Pero al decir Señor, ya es su conversión de Saulo. Y Jesús le dice, yo soy Jesús de Nazaret. Entonces eso Pablo le dijo a Lucas para que escriba. Yo soy Jesús de Nazaret, me dijo, a quien tú persigues. Claro, en la mente de Pablo él nunca pensó, estoy persiguiendo a Jesús cuando estoy persiguiendo a sus discípulos. Pero Jesús le dice, tú estás persiguiéndome a mí. Al perseguirle a ellos me estás persiguiendo a mí. Eso es teología, esa es la forma como lo interpretó Pablo. Entonces ahí le dice Jesús, ponte de pie y entra a la ciudad que y ahí se te hablará lo que debes de hacer. Y ahí empieza. Entró a la ciudad de dónde? De Damasco. Versículo 9 dice, entró a Damasco. Estuvo 3 días sin ver ni comer. Fue en ese momento en donde Jesús mismo se presenta, ¿no?, a un discípulo llamado Ananías, judío, ¿no? Y le dijo, heme aquí, Señor. O sea, Jesús, ya habían discípulos. Ese Ananías seguramente creyó a través de la predicación de Pedro. Era discípulo del Señor Jesús, por eso dice discípulo. Ya antes de Pablo era discípulo del Señor Jesús. En Damasco era un judío convertido a la fe de Jesús. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice, levántate, ve a la casa que se llama derecha, busca en la casa de Judas a Saulo. Había un personaje llamado Judas. Muchos dicen si ese Judas era o no cristiano. Pienso que sí. Hay mucho debate. No, muchos dicen que sí, que no. Yo creo que sí, por la sencilla razón de que si fuera judío, como todo judío anticristiano, anticristo, o sea, que estaba en contra de Cristo, hubiera hablado a las autoridades mucho antes que llegue Saulo. Pero al decir que estaba ahí es porque también era creyente, ¿no? Era creyente y vas a encontrar a Saulo de Tarso. O sea, le da todas las indicaciones a Ananías a dónde tiene que ir, ¿no? Le dice quién va a estar ahí. Le dice que ahí va a estar Saulo, pero este Saulo, como muchos tenían, el nombre era común, dice, pero él va a ser de Tarso. Pero no solamente de Tarso, cuando entres vas a ver que él está orando. O sea, le está dando todos los detalles para que no vayas con la persona equivocada, ¿no? Y dice, y él ha visto, ya en una visión, ha visto a un varón cuyo nombre es Ananías, o sea, tú, ya te ha visto a ti, que va a entrar y le vas a imponer las manos para que los ojos sean abiertos. O sea, Dios ya lo tenía todo preparado. Las circunstancias externas era justamente para la realización, se lleva a cabo el Evangelio, la expansión del reino de Dios. Y Dios lo arregló todo. Dios escogió a Saulo. Ahora, bien interesante, porque Dios permite que Saulo al principio, ¿no?, persiga a los cristianos. Él dice que consiente la muerte de Esteban, ¿no? Consiente la muerte de Esteban y al mismo tiempo hace que suceda todo esto, pero había un propósito ahí y Saulo no vio el propósito. Él fue a Damasco con el propósito de su mente de arrestar a los cristianos. Bueno, Dios dice, sí, sí vas a ir a Damasco, pero el propósito va a cambiar, porque el mío es diferente al tuyo. Interesante. Tú vas con un propósito de tu mente, pero mi propósito es diferente y mi propósito va a prevalecer sobre el tuyo. Y justamente fue así, porque Pablo en ningún momento se imaginaría que en su camino a Damasco
iba a tener esa experiencia sobrenatural de ver a Jesús, lo cual cambiaría todo. Saulo estaba ciego, dependía de la gente que le estaba llevando, y ahí es donde en el versículo 15 entra Ananías y le dice, levántate, porque él me es instrumento elegido. No, le dice a Ananías, para llevar mi nombre a los gentiles. O sea, Dios le está diciendo a Ananías el plan que tiene para Pablo. En ese entonces todavía Saulo. Dios revela su plan a Ananías. ¿Cómo sabe? Ahí no estaba Saulo. Saulo todavía estaba en la casa de este Judas. Bueno, porque Judas le dijo a Saulo y Saulo le dijo a Lucas. Porque recuerde, Saulo no estaba con Ananías. ¿Cómo supo Saulo lo que Dios le dijo a Ananías? Bueno, uno puede ser Saulo inventó esa historia, lo cual, si es así, sería en contra de la fama, ¿no? Su credibilidad de Saulo, su reputación se iría a los suelos, porque está inventando. O la otra opción es, Ananías le dijo a Saulo cómo fue que el Señor le habló, y Saulo le dijo a Lucas, y Lucas lo está registrado. Puede ser, recuerde que Dios le dijo más a Ananías, pero Saulo lo está diciendo de una forma resumida. Recuerde, todo esto en la vida real era más, había más detalles. Nosotros no sabemos esos detalles. Solamente nos hace ver en forma sucinta el mensaje. Y de acuerdo a lo que dice Pablo a Lucas, Ananías le dijo, levántate, porque ahí está Saulo, él va a llevar mi nombre a los gentiles, o sea, se va a convertir en un apóstol, porque apóstol significa mensajero. Entonces, Dios va a hacer de Saulo un mensajero para llevar su evangelio a otros. Y dice a los reyes, o sea, magistrados, príncipes, principales, a los ministros, a los que están en poder civil y militar, a ellos también les va a llevar mi nombre. Y por último, a los hijos de Israel. Bueno, y eso lo vemos, ¿no? En cuanto a los hijos de Israel, Pablo siempre, ¿no? Hablando y diciendo cómo quiere él que Israel, su pueblo, se salve. Por ejemplo, en Romanos 9, él dice, tengo tristeza en mi corazón, dice Pablo. Mucha tristeza y constante dolor en mi corazón. Porque he orado para que yo mismo sea maldito para Cristo. Y en mi lugar, mis hermanos y mis parientes no sean malditos. Fíjese. O sea, Pablo está diciendo, yo amo tanto a mi pueblo, a mi sangre, a mis hermanos, que yo no quiero que ellos estén malditos, porque al rechazar a Cristo están bajo la ira de Dios. Él entendió eso y dijo, no, yo prefiero ser maldición en lugar de ellos. Es lo que está diciendo. Porque él amaba y él sentía mucho que el pueblo judío en general, el pueblo de Israel, rechazara al Mesías, a Jesús como el Mesías. Entonces, eso explica por qué en el versículo 15 dice, él va a ser testigo entre los hijos de Israel de mí, porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. O sea, Dios le dijo a Ananías el plan y la vida de Pablo, y a partir de ese momento vamos a ver exactamente que se cumple todo lo que dice, lo que Jesús le dijo a Ananías. En el versículo 17, Ananías se dirige a Pablo y le dice, Saulo, hermano mío, nuestro Señor, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que sean abiertos los ojos y tú seas lleno del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo capacita a uno. Eso lo dice Jesús en el mismo libro. Lucas lo narra así, ¿no? En Hechos, capítulo 1, dice, versículo 8, cuando el Espíritu Santo venga, ¿no? Ustedes recibirán poder y serán mis testigos.
Entonces necesitaba Pablo también tener ese espíritu para que tenga poder y ser testigo, ¿no? ¿A quién? Como estamos viendo, ser testigos a los gentiles, a los reyes y principales y a los hijos de Israel. Pero al mismo tiempo, para que sufra a causa del nombre de Jesús. Interesante. Él entonces pasa de ser un perseguidor de la iglesia a un perseguido por los judíos. O sea, él va a experimentar en su propia carne lo que él hizo en otros. Él va a experimentar en su propia carne lo que él hizo en otros. Él va a saber lo que es ser perseguido a causa de Cristo. Lo que él hizo a otros, a él se lo van a hacer. Entonces en ese momento le cayeron los ojos, las escamas de los ojos, y fueron abiertos y fue bautizado en agua. Necesitaba ser bautizado porque él no fue bautizado. Recibió alimento, se fortaleció físicamente y permaneció algunos días con los discípulos que habían en Damasco. O sea, fue un momento de introducción, ¿no? Pablo comenzó a estar con los discípulos, conocerlos y que ellos le conozcan a él y confirmar, convencerse de que este Saulo ya no es el Saulo de antes. Porque ellos muchos pensaban, bueno, de repente es una trampa, se está haciendo amigo para una vez estar con nosotros nos arreste, pero no fue así. Fue como una etapa de preparación. Ananías estaba ahí, él estaba testificando y decía, no, hermanos, yo también tuve la misma duda, Dios me dijo, ¿no? Que él lo eligió al hermano Saúl para que sea testigo en los gentiles, a los reyes principales y también a los hijos de Israel. Así que esténse tranquilos, no hay ningún problema. Eso todo pasó en Damasco. Entonces fue allí cuando Pablo comienza a predicar en las sinagogas en Damasco el día de reposo. ¿Por qué? Porque recuerde, Damasco una ciudad llena de judíos. Y los judíos se reúnen en día de reposo en las sinagogas, ¿no? Entonces Pablo aprovechaba, ¿no? Como judío, como israelita de la tribu de Benjamín, entrar también. Y cuando llegaba el momento de compartir, se levantaba, abría la ley y demostraba, dice, versículo 20, que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban estaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Claro, porque recuerden, el Sanedrín decía, no hablen más el nombre de Jesús. O sea, el Sanedrín prohibió a los discípulos que hablen el nombre de Jesús. Y los judíos sabían. Bueno, entra Saulo que viene de Jerusalén a Damasco. Ya sabían de que estaba viniendo a arrestar a cristianos. Y lo primerito que habla es hablar de Jesús. Entonces confundió a la gente. Dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Este es el verdadero Saulo? Y si ese verdadero Saulo está borracho, ¿qué es lo que sucede? Cambió su mensaje. Él vino para llevar a cristianos y ahora está hablando del mismo mensaje que hablan los cristianos. ¿Qué sucede? Entonces, pero Saúl, ¿no?, se fortalecía más y más y causaba conmoción a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este era el Mesías. O sea, Saulo no claudicó. Él sabía que su mensaje, su cambio iba a traer una reacción, ya sea positiva o negativa, de los judíos. Ellos iban a estar preguntándose, ¿qué pasa? Bueno, Saulo se fortalecía más. O sea, no se atemorizó. No dijo, ya mejor no hablo porque se van a enojar, yo vine por esto, ahora qué van a pensar. No le importó eso. El llamado que le hace Jesús fue verdadero, fue radical. Y él dijo, me puso como embajador a los gentiles, a los principales, a los reyes, a ustedes, lo voy a cumplir. Y empieza. Entró a las sinagogas. Entró a las sinagogas para predicar. Ahora, recuerde, ya en ese tiempo se reunían los domingos, primer día de la semana, también para partir el pan. O sea, se reunía el sábado con los judíos a predicarle y el primer día de la semana, a compartir el pan con los discípulos. Eso era. Entonces, eso de ahí nos lleva al versículo 23.
después de haber estado allí muchos días, no nos dice cuánto tiempo, pero después de haber estado ahí muchos días, Saulo, los judíos hicieron complot contra él para matarlo, ¿no? Ahora, esa matanza, ese complot era un plan, ¿no? Los judíos hicieron un plan porque vieron el cristianismo está avanzando, ¿no? Y la palabra en hebreo que dice ahí complot viene de la palabra griega, ¿no? Que sine bulen santo, que significa ponerse de acuerdo en forma conjunta, determinación en forma conjunta. Quiere decir, los judíos incrédulos, aquellos que esperaban que Pablo, vamos a ver que Pablo arreste a esta gente y seguramente muchos querían ayudar. Pero cuando se dan cuenta que Pablo cambió su mensaje, que estaba más bien hablando que Jesús es el Mesías, entonces dijeron, bueno, ya este se volvió mal de la mente, tenemos que asesinarlo, tenemos que eliminarlo porque no nos ayuda para nada. Entonces ellos se pusieron de acuerdo, estaban hablando tal vez diciendo cómo lo van a agarrar, dónde se van a agarrar, o sea, un plan para arrestarlo. Bueno, no era tanto arresto, sino para juzgarlo y matarlo a Saulo. ¿Sí? Por eso dice el versículo 23, los judíos hicieron un plan conjunto para dar muerte a Pablo. Pero el versículo 24 nos dice otra cosa, dice, pero se le dio a conocer a Saulo el complot que ellos trataban. ¿Quién les dio a conocer? ¿Quién les dio a conocer? Recuerden, los judíos incrédulos estaban hablando de matar a Saulo. Nadie más. O sea, no estaba abierto al público, digamos así. Bueno, pero de alguna manera llegó a conocer Saulo de que realmente están haciendo un plan para matarlo. Ahora, la idea es como si Saulo no estaba ahí. ¿Cómo le dijo eso a Lucas? Es verdad, muchos inclusive dicen que es mentira, porque el complot para matar a Saulo era solamente entre los judíos, nadie podía entrar. Entonces, ¿cómo fue el que se lo dio? La otra alternativa es alguien del grupo, que sí estaba con los judíos, pero también simpatizaba con Pablo. Le dijo a Pablo, dijo, ¿sabes qué, Saulo? He escuchado, estuve ahí presente, y escuché esto que te van a hacer a ti, te quieren matar. Claro, eso no dice aquí por razones de seguridad, muchos dicen, sí, posiblemente fue así. Entonces dice, entonces ¿por qué Lucas no narra diciendo alguien vino? Porque justamente esta persona es como un, digamos, alguien infiltrado secretamente entre estos judíos que querían matar, y él escuchó y tal vez le dijo, ¿saben qué? Les voy a decir esto, pero no digan que yo fui, pero esto fue lo que escuché. Entonces tal vez por protección al que le dijo, no sabemos quién fue, no sabemos su nombre, solamente sabemos que a Saulo lo querían matar. Entonces ellos vigilaban las entradas de la ciudad de día y de noche para darle muerte. O sea, para entrar a Damasco se tenían que entrar por una puerta. Era una ciudad amurallada. Entonces, para entrar por esa puerta, bueno, uno sabía, si uno se sentaba a la puerta, veía quién entraba, quién salía, al punto que uno conocía quiénes viven adentro y quiénes no. Bueno, en esa puerta se habían situado, posicionado los judíos que querían matar a Saulo. O sea, en otras palabras, si ellos veían de que Saulo estaba saliendo, inmediatamente lo agarraban y lo mataban. Por eso dice, estaban en las puertas de la ciudad. Entonces los discípulos lo colocaron en un cesto, en una bolsa o canasta, y por la noche lo hicieron descender por el mundo. Interesante porque una canasta, habían canastas grandes por el pan que hacía, ¿no? Los panes eran redondos, parecía pita bread o pita pan o tortilla, de harina especialmente, y hacían cantidad, entonces las canastas eran grandes, y sí, eran canastas grandes. Bueno, también nos dice del tamaño de Saúl, ¿no? Saúl no era alto, era pequeño, entonces por ahí le ponen justo, entra la canasta y lo van bajando, porque era la única manera que los judíos que estaban en las puertas no vieran que Saúl estaba viniendo. Si ellos pasaban por las puertas, entonces inmediatamente lo agarraban. Entonces decían, la única forma es hacerlo escapar por la ventana de la pared, porque los judíos no lo van a ver, ellos están situados en la entrada. Vamos a dar la vuelta por aquí, acá hay una ventana y lo vamos a bajar. ¿Cómo? Por una canasta. Así de que
la canasta una vez adentro se tapa y nadie va a sospechar. O sea, los judíos cristianos ya habían pensado justamente en cómo salvar a Saulo del asesinato de los judíos. Entonces ahí se cumple, ¿no? Ahí se cumple Hechos, capítulo 15, capítulo 9, versículo 15, donde dice, le mostraré cuánto ha de padecer. Aquí está, primer padecimiento. Primer padecimiento de muchos que vamos a ver en Hechos, en contra de Pablo. Los judíos no tenían argumento para refutar a Pablo. Entonces la única forma es eliminarlo. Tenemos que matarlo, porque él no nos ayuda absolutamente para nada en el mensaje, perdón, no nos ayuda para nada en agarrar a los cristianos mesiáicos. Bueno, hay mucha enseñanza aquí. Número uno, que los planes de Dios no son nuestros planes, y cuando Dios quiere cambiar lo hace aún frustrando nuestros planes y lo hace para su gloria. No. Número dos es la perseverancia. Pablo sabía que le querían matar. Pablo sabía de que el hecho mismo de que viniera a Jerusalén para llevar a lo que él consideraba sus enemigos, de pronto se halla predicando el mismo mensaje que sus enemigos. Él sabía lo que iba a venir, las consecuencias de toda la gente. Él era un líder, era respetado. Entonces la gente no iba a tomar algo de él solamente así a la broma. Así que por lo tanto, Pablo es perseguido. Saulo es perseguido. La primera persecución vemos aquí en contra de Saulo de las autoridades judías, aunque la autoridad no estaba ahí, dicen los judíos, pero eventualmente las autoridades también toman parte en esto en contra de Saulo, en contra de su mensaje, que lo vieron muy ofensivo a la fe hebraica judía, ¿no? Y bueno, con esto vamos a terminar aquí. La semana que viene vamos a continuar cuando Saulo, una vez que escapa de Damasco, viene a Jerusalén y ahí vamos a ver lo que sucede, porque aquí es allá donde empieza el ministerio de Saulo de Tarso, el gran, diríamos, o último, como él dice, como un abortivo vengo yo, ¿no? Pero que Jesús lo llama para ser su apóstol, su mensajero. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra y que sea, Señor, de bendición en nuestra mente y corazón, ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.